Ya es lo último. Saludemos con nuestra primera invitada, la ingeniera Patricia Núñez, asambleísta de UNES. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, gracias por esta importante invitación, gracias por permitirme estar en su medio y pues decirle que sí, estamos trabajando, hoy tenemos una jornada bastante amplia, de hecho tenemos dos plenos en asamblea, de los cuales hablaremos justamente de la ley de personal de las Fuerzas Armadas, estaremos hablando también de la ley de riesgos y así también como analizando el informe que presentó el presidente de sus avances de actividades en el gobierno. Temas que son importantísimos y que hoy estaremos en una larga jornada en el Pleno tratando estos temas. Asambleísta, me gustaría entrar con la primera pregunta, de acuerdo a lo que estábamos viendo aquí en el programa hace unos segundos. El presidente de la República ha planteado, para evitar la violencia contra la mujer, construir edificios con identidad de género. Yo primera vez escucho esto. Sí, realmente las intervenciones del presidente, en vez de causarnos orgullo escuchar al presidente de la República, pues a veces más bien nos provoca gracia, porque realmente sabemos que no tienen un objetivo claro, que no tienen acciones concretas para dar una respuesta ante la inseguridad en que vive el país. Un edificio no va a cambiar absolutamente nada, y ya lo dijo la madre de María Belén Bernal, la señora Elizabeth Otavalo, en su discurso que pues lo hizo en el Pleno, y ella dijo, destruir un edificio no cambia que pues se resuelva el problema de la violencia contra la mujer, y ella pues prácticamente lo que decía es yo quiero justicia, que se haga justicia. Y si nosotros nos ponemos a analizar realmente cuando hablamos de justicia, pues sabemos que se tiene que hacer una investigación adecuada, que las personas que no actuaron como debieron haber actuado en un momento dado, pues tienen que irse a su casa. Y lamentablemente, ante una disposición que ha hecho el presidente de la República, un ministro le ha dicho que simplemente se van a quedar los generales y que no hay ningún problema. Situaciones que giran alrededor de este caso, como por ejemplo que nos provocan preocupación, y como es, por ejemplo, qué pasó con el ministro del Interior en su momento dado cuando tenía que actuar, qué pasó con la fiscal cuando tenía que dar pues una orden de aprehensión o utilizar medidas alternativas, no lo hicieron. ¿Qué pasó con el caso ya de ubicarle al señor Cáceres, supuesto asesino? Y pues este tipo de cosas sí alarma, sí nos preocupa, porque no es darle una respuesta a la madre, a los familiares y a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano que clama por justicia, y no solamente eso, sino que necesitamos tener ese sentimiento de su seguridad, que es un sentimiento que no lo tenemos. Asambleísta, con todo lo que estamos viendo, el ministro del Interior ha dicho que no pueden sacar a la cúpula de la policía así por así. Entonces, la palabra del presidente, ¿cómo queda? Me parece que se está evaluando cada día más la palabra del presidente. No sé si es el término adecuado de evaluación de la palabra del presidente. Sí, prácticamente ya nadie le cree. Es que lo que pasa es que ni siquiera sus mismas autoridades hacen lo que él está pidiendo. Y más bien sale a los medios de comunicación a hacer show mediático. ¿Por qué? Porque nos viene a decir que va a derrocar un edificio para devolvernos a nosotros o para darnos espacios con visión de género, pero no tiene ni siquiera sentido cuando realmente lo más profundo, lo estructural, no se está dando paso. No tenemos ni siquiera presupuesto. Recuerde usted que un ministro del Interior salió justamente a hacer una declaración en donde decía que había 1.300 millones de dólares para lo que es la inseguridad en el país, pero que esos 1.300 millones no lo tenían actualmente, sino que lo iban recién a poner en el presupuesto para el 2023. Cosas así que sí nos preocupan. Un ministro que ahora supuestamente está, el ministro del Interior ahora, el actual, el señor Zapata, que no pudo ni siquiera hacer absolutamente nada con respecto a lo que es el ECU 911, que en un momento dado fue un elemento importantísimo para lo que es la seguridad, cuando teníamos, por ejemplo, los taxis con las videocámaras, con los botones de pánico, los transportes interprovinciales con videocámaras, con botones de pánico, cuando había una infraestructura del ECU 911 con cámaras que inmediatamente
repente que había algún problema, tenían pocos minutos para poder actuar con todo lo que era el aparataje institucional, como eran los gobiernos autónomos descentralizados, como eran los bomberos, como Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional. Pero ahora no hay nada, o sea, y eso es lo que realmente le reclamamos al presidente. Y le decimos, por Dios, haga algo. Durante ya casi 2 años no tenemos respuesta con respecto a la seguridad, no tenemos respuesta con respecto a la misma Policía Nacional, que debería haberse aplicado una depuración de los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas, utilizando, por ejemplo, pruebas como estas pruebas del polígrafo, que en un momento dado sirvieron para incluso dar de baja a más de 1000 policías, pues que estaban involucrados en lo que es, yo qué sé, delincuencia o tráfico, no sé. Pero hoy ni siquiera se utiliza eso. Correcto. Asambleísta, vamos al tema que habíamos planteado de esta entrevista. Usted ayer presentó una denuncia por violencia política de género contra Fernando Villavicencio. ¿En qué se basa esta denuncia, asambleísta? Bueno, yo le comento, ya desde algún rato he venido sintiendo presión por el hecho simplemente de fiscalizar. Algún momento yo me trasladé a la provincia de Manabí con la finalidad de hacer un recorrido sobre toda la inversión que se hizo en este proyecto de la refinería del Pacífico. Y lo hice un video en donde recorrí, porque hay una gran plataforma construida que no cuesta ni $1 ni $2. Hay todos unos sistemas de agua potable también con grandes tuberías, hay vías construidas, hay también albergues también construidos. Entonces hay una inversión muy grande ahí que yo simplemente la visualicé. El momento que hice esa visualización ya empezaron a través de las redes a tratarme de la señora de Comoda, de ni sé qué, bueno, no importa. El problema grave es que un asambleísta, una persona que es un representante a nivel nacional, de pronto cuando yo vuelvo a ejercer mi derecho a fiscalizar, toma eso, ¿no? Y empieza nuevamente a atacarme. Y no solamente eso, sino que además de que yo estoy ejerciendo un derecho que me corresponde y haciendo un comentario con respecto a lo que dice un diario en las redes, un diario venezolano con una denuncia con respecto al señor Villavicencio en cuanto se refiere a la utilización de toda una red familiar para hacer una serie de actos no adecuados con respecto a compra de medicamentos. Incluso está incluido ahí el hospital del IES de Riobamba, que yo soy chimboracense. Entonces me preocupa y hago un comentario con respecto a eso, indicando que pues está revisando la información. Y el señor Villavicencio inmediatamente ya me ataca con peyorativos, me ataca con, nuevamente con este tema de la señora de Comoda, con peyorativos graves, ¿no? Pero no soy yo. O sea, lo que yo quiero hacer ver ante la ciudadanía no es Patricia Núñez, es la mujer que está representando a un pueblo, a una provincia. Es para todas esas mujeres que somos violentadas muchas veces por el hecho de hacer lo que nos corresponde y que solo por el hecho de ser mujer inmediatamente se nos ataca con toda esa cultura machista que hoy tenemos y que todavía está profundamente arraigada en nuestro país. No podemos permitir eso. Tenemos que exigir que se nos respete porque estamos actuando como debe ser. No estamos actuando de manera irregular ni intransparente. Estamos diciendo lo que nos corresponde, que es la fiscalización. Yo represento a mi provincia, yo represento a las mujeres del Chimborazo y hablarme o tratarme de esa manera es afectar a la mujer, no solamente el Chimborazo, sino a la mujer ecuatoriana. Y eso provoca también que muchas otras personas, otros señores, si se puede decir, también empiecen con una violencia increíble. Si usted se pone a revisar los chats que responde, o más bien dicho, las respuestas en cuanto se refiere a ese Twitter, de unas expresiones de odio terrible contra mí, que no tiene sentido, porque si ni siquiera me conocen, estoy haciendo un trabajo adecuado en la comisión que me pertenece, hemos sacado varias leyes, estamos avanzando con todo lo que es la fiscalización, no solamente a nivel de país, sino también a nivel de mi provincia, estoy haciendo aportes, estamos trabajando, y no puede ser que se refieran a mi persona con esos peyorativos que al final, vuelvo y repito, no es Patricia Núñez, sino esa gente que votó por mí, por darme un espacio para poder trabajar en la Asamblea. Y recuerde usted que el señor Villavicencio es un representante de
es un asambleísta nacional, es representante de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, pues, con más razón, debería actuar de una manera adecuada. Vuelvo y repito, hay actos como estos que de pronto se va desconfigurando y pueden incluso recaer en una acción de odio, de maltrato, de daño, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes tenemos que irlas cortando, porque si no las cortamos ahora, lamentablemente van a progresar y de pronto podrían darse paso a cosas mucho más graves. Yo lo que quiero es pues que el CAL revise eso y pues sancione como tenga que sancionar, y esperemos que el señor Villavicencio, en función de eso, pues también actúe como debe ser y que sea un ejemplo para los demás asambleístas, que nos respeten, porque ya hay casos como lo que sucedió con la compañera Mónica Palacios, como lo que sucedió con la compañera Viviana Veloz, con lo que sucedió con la compañera María Uxi Sánchez, en donde también igual se le ataca, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar, tienen que tratarnos con respeto. ¿Cree usted que, igual, ¿no? asambleísta, por qué cree usted que Villavicencio actúa de esa manera? Lo que pasa es que el señor se siente, entiendo yo, acorralado, porque de hecho la denuncia que presentó el compañero Fernando Cedeño con respecto justamente a esta denuncia en función de cómo está vinculada toda su familia, claro que es un proceso que tiene que ser investigado, no es que estamos diciendo que es así, es un proceso que tiene que ser investigado y por eso está en manos de Fiscalía. El relacionarlos con esta cuestión de contratos, con medicinas, con hospitales, pues sí, es complejo, ¿no? Yo creo que el señor Villavicencio, no sé, si es que realmente no tiene nada que ocultar, pues debería sentirse tranquilo y no sentirse como es atacado, sino más bien demostrar que eso no es así. Ahora, la denuncia la ha hecho Fernando Cedeño, el compañero Fernando Cedeño, pues, y se continúa con ese proceso. La Fiscalía ha dado paso ya y inmediatamente está ya pidiendo información para delucidar o transparentar pues este tema que también fue planteado a nivel de las redes por un medio venezolano, como le decía. Entonces, claro, entiendo que el señor Villavicencio seguramente se siente acorralado en ese sentido y tal vez esa es su reacción con respecto a que tomemos o comentemos algo con respecto a ese tema. Nosotros no lo estamos acusando, nosotros estamos pidiendo también a la Fiscalía que haga la investigación correspondiente. ¿Podría ser ese el motivo que deja la presidencia de la Comisión de Fiscalización por esta denuncia? No por la suya, sino la que hace Fernando Cedeño. Bueno, mira, ahí ya es una cuestión del señor, pero ya es una decisión del señor Villavicencio. Yo realmente no podría hacer ningún comentario con respecto a este tema, pero si deja la comisión, pues algo habrá la razón por cual deja esa comisión, no sé. No le podría decir. ¿Cuál podría ser la sanción para Villavicencio? Usted está pidiendo, al parecer, 30 días, que lo suspendan 30 días. Da el artículo 171, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla de suspensión. Eso determinará la Comisión de Justicia. Esto lo determinará el Consejo de Administración Legislativa porque es una queja. La queja entra al despacho del presidente, el presidente lo direcciona hacia el Consejo de Administración Legislativa y es el Consejo de Administración Legislativa el que da paso. Pasando a otro tema, asambleísta, el presidente y la asamblea están buscando un diálogo, asamblea ejecutivo. ¿Cómo ven ustedes? En realidad ese diálogo tal vez es un diálogo sincero, ese llamado de parte del gobierno nacional. Bueno, todo dependerá del accionar del gobierno. Mire, nosotros hicimos, y le comento más bien como Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en donde se hizo todo un seguimiento, por ejemplo, a la crisis penitenciaria. Y en la crisis penitenciaria nosotros se develó una serie de cuestiones que deben ser corregidas y planteamos 127 recomendaciones al presidente de la República. En estas 127 involucran a todas las entidades que están relacionadas con el tema penitenciario.
Pero mire, hemos hecho un seguimiento y en este seguimiento no es que veamos avances, ¿no? No es que veamos avances significativos y por eso es que realmente estamos como estamos. Por ejemplo, se habla de la institucionalidad, se habla de presupuesto, se habla de volver a tener planes concretos, de que se tenga modelos de gestión, como ya algún rato lo hicimos durante la época del gobierno de Rafael Correa. Recuerde usted, ahí se invirtió aproximadamente 800 millones de dólares para lo que es seguridad, 400 millones para lo que es la crisis penitenciaria, logramos construir incluso centros penitenciarios, trabajamos en rehabilitación, se trabajó incluso en lo que es seguridad. Recuerde usted que ahí ingresaron casi 20,000 funcionarios policiales, se construyeron UPC, se les entregó armamento, se hizo un modelo de gestión, se organizó muy bien la institucionalidad. Y pues se logró que se reduzca la tasa de homicidios de 17.6 a 5.8 y fuimos el segundo país más seguro. Se trabajó con inteligencia en donde se desmanteló a casi 4,000 bandas delincuenciales. Entonces, en función también de toda esa experiencia, nosotros también hemos planteado 127 recomendaciones, de las cuales, le digo así con sinceridad, ninguna se ha ejecutado, ninguna. Hay algo que sí, que se mandó un informe acá, que se mandó un oficio para acá, que se pidió información por aquí, pero es que no se toma esto, no se toma las riendas como debería tomarse, dándoles una respuesta con presupuesto, porque presupuesto hay, dinero hay, y sabemos claramente que tenemos el barril del petróleo aproximadamente a $100, sabemos que hay dinero en cuentas extranjeras, más de 10,000 millones de dólares, sabemos que hay incluso con la recaudación de impuestos, pero lamentablemente al gobierno no le da la gana, y si es así, si se continúa así, ¿cómo podemos lograr un acuerdo con el gobierno? ¿Cómo podemos llegar a dialogar con el gobierno si el gobierno no cumple? Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Hemos presentado, por ejemplo, una ley del uso legítimo de la fuerza que ya está lista, que ya está publicada. Pero lamentablemente, para que pueda ejercerse esa ley de uso legítimo de la fuerza, necesitamos esa voluntad política del gobierno, que inyecte, como es presupuesto, que también haga lo que tenga que hacer, construcción de infraestructura, dotarles de suficiente material a la policía, a las Fuerzas Armadas, de hacer un trabajo adecuado en capacitación con escuelas de capacitación, fomentar. Entonces, si es que no hay eso, si no hay un plan de trabajo adecuado, si no tienen objetivos claros, si no hay un modelo de gestión, ¿cómo podemos hacer o pedirle un cambio al Ecuador? ¿No? Las cosas van a continuar como hemos vivido hasta ahora. ¿Por qué es tan difícil controlar las cárceles de este país? ¿Qué se necesita para que se controlen las cárceles del país? Miren, ahí hay una cuestión muy amplia que deberíamos hacer el análisis. Es una cuestión estructural. Una cuestión estructural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos esta evaluación, nos dimos cuenta de que, primero, la infraestructura. La infraestructura está totalmente colapsada. No tenemos cámaras de vigilancia, no tenemos escáneres, no tenemos una infraestructura adecuada como para poder ubicar en pabellones de alta peligrosidad, de mediana peligrosidad o de mínima peligrosidad, porque los mismos pabellones, los mismos PPL se han encargado de destruirla. La misma cuestión de los procesos que tienen los PPLs a nivel de lo que es el sistema judicial también está viciado. Hay jueces que simplemente con meterles dinero por debajo pues ya hacen lo que les da la gana y pues no se avanza en ese sentido. Asambleísta, pero el control de las cárceles está en manos del gobierno y el ingreso de los objetos o de las armas, yo creo que no debe ser tan difícil. Poner un escáner, tener control al ingreso de los vehículos que llevan los alimentos a la cárcel, porque cuando usted va a visitar a un familiar o a alguien que esté detenido en algún momento en las cárceles, a usted lo miran casi patas arriba, le revisan todo, pero yo no entiendo cómo es que ahora hay armas sofisticadas, fusiles, granadas, bombas, de todo hay en las cárceles. Pero ¿cómo es que ingresa? Yo creo que eso sería ponerse a controlar bien, poner los escáneres, no sé, los equipos que necesiten para controlar el ingreso de todo el mundo que va entrando a la cárcel.
Así es, de hecho, no solamente es el espacio Bahí, hay que hacer una depuración con respecto al personal, tanto la Policía Nacional, tanto de este equipo de personal que se encarga de la seguridad penitenciaria. De hecho, es necesario hacer una depuración, gente que va a trabajar con responsabilidad, que tiene una hoja limpia, que continúe trabajando, y gente que no, pues que se vaya a su casa. Es necesario dar todas las facilidades en cuanto se refiere a nuevamente reconstruir estos pabellones, nuevamente reconstruir todo lo que es estos escáneres, estas cámaras que antes teníamos y que se controlaba absolutamente todo. Es nuevamente ingresar con este sistema de inteligencia penitenciaria donde eso permitía incluso, no solamente adentro de las cárceles, sino también fuera de las cárceles, desmantelar estas bandas delincuenciales que ya prácticamente son dueñas del país. Es necesario una voluntad política del presidente de la República porque tiene que inyectar fondos, tiene que inyectar presupuestos y no estar preocupados por ejemplo, darles más bien las empresas o permitir que la empresa privada empiece a ingresar al país para simplemente llevarse el país en peso. Tiene que preocuparse por la situación del país, inyectar fondos, organizar nuevamente la institucionalidad porque no está funcionando, tener un plan claro, un objetivo claro. Es lo que necesitamos, un control dentro de las cárceles y eso no lo van a hacer porque lamentablemente la corrupción está tan arraigada en nuestras mismas fuerzas policiales, en nuestras mismas instituciones como las Fuerzas Armadas, como estos elementos que se encargan de la seguridad penitenciaria y pues prácticamente, si usted mira, usted es periodista, usted mira tranquilamente las noticias y se da cuenta de que estas bandas delincuenciales son las que ya se han apoderado de las cárceles y son quienes ponen el orden en el desorden, diríamos, dentro de estos centros penitenciarios. Prácticamente uno se asusta cuando se le mira al presidente de la República y sale a los medios de comunicación a decir tonterías y no hablarnos de lo que realmente es el problema del país y de los centros penitenciarios. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a usted y dispuesta siempre para conversar. Un buen día, muchas gracias. Gracias a la ingeniera Patricia Núñez, asambleísta de UNES, aquí en el programa Los Especialistas.